Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de un tema delicado para nosotros. Ya falta poco para el Año Nuevo chino, pero esta vez hemos regresado antes de lo habitual al pueblo de Lele porque su tío, el hermano de su madre, ha fallecido con apenas 65 años. No sabíamos si hablar de ello o no porque es un asunto familiar, personal y hasta cierto punto también privado, en el sentido de que los demás no tienen por qué conocer los detalles. Pero al mismo tiempo es algo que nos ha afectado, sobre todo a Lele y a su madre, aunque a mí también. Creo que tiene mucho que ver con la ola de COVID y en última instancia es otro aspecto más de vivir en este país. Si pasas el suficiente tiempo en otra sociedad u otra cultura, tarde o temprano a alguien de tu entorno le va a tocar lo inevitable. Y pese a todo, igual podemos aprender algo de ello. Nosotros esta vez no vamos a mostrar el funeral, que todavía no se ha celebrado, ni el cementerio, ni otras escenas propias de la muerte en China que ya enseñamos hace años. Si eso es lo que os interesa, al final de este episodio os dejaremos ese vídeo enlazado. Entonces yo hablaba de una manera un poco más flipada, ya perdonaréis. Mirad, estamos cruzando el río en esta especie de puente flotante. A Lele y a mí nos gusta mucho venir a este lugar que está como a media hora del pueblo. Tiene un paisaje muy bonito, suele haber búfalos de agua en los alrededores y lo más curioso es el transbordador de cable que hay que utilizar para cruzar esta parte del río. Cuesta medio dólar ida y vuelta, pero eso es para los visitantes como nosotros, la gente de aquí no paga nada. Y eso funciona básicamente tirando de un cable. Es una tecnología bastante primitiva, pero también muy eficaz. Hoy vamos a tratar otras cuestiones que seguro que son más particulares, porque aquí también cada familia es un mundo. Y os vamos a contar eso, cómo lo hemos vivido, intentando que el vídeo no se convierta en un funeral. Porque a ver, aquí también en estas ocasiones hay momentos para llorar, para estar muy triste, pero también momentos para celebrar la vida del difunto, brindar e incluso reír por sus instantes más inolvidables. Seguramente los que no os habéis perdido ninguno de nuestros vídeos habréis visto alguna imagen de mi tío, porque jugó un papel importante en nuestra boda. Sí, él es el que nos ayudó con los brindis, que en muchos sitios, de acuerdo con la tradición, tienes que hacer en cada mesa con todos los invitados. Y si no cuentas con alguien que de vez en cuando pueda beber en tu lugar, puedes acabar fatal. El tío no ha fallecido por nada relacionado con el consumo del alcohol, pero sí que fumó durante muchos años, igual que cantidad de hombres de su generación. En este país ese vicio se ha llevado muchísimas vidas. Yo ya os he contado que todavía hoy en día en muchas zonas una de las formas más habituales de cortesía es ofrecer tabaco. Parece que el tío lo dejó hace no mucho, entre otras cosas porque le advirtieron del asma que sufría. No sé si oís esos mugidos de fondo, pero son los búfalos de agua. Hay unos cuantos en la orilla del río y los más pequeñitos están jugando. Mi tío ya llevaba años trabajando como guardia de seguridad en una fábrica de la provincia de Zhejiang. Su hijo, mi primo, también trabajó ahí, pero luego volvió con su madre. Y mi tío se quedó a trabajar porque al contrario que su mujer, él todavía no se había ganado una pensión. Él no se preocupó mucho de lo que le iba a quedar de jubilación hasta que prácticamente le llegó la edad de retirarse, que en China es a los 60 años para los hombres y a los 55 para las mujeres. O sea, en comparación con su hermana, la madre de Lele, que enseguida se puso la tienda y no paró, él vivió un poco más con lo justo, de manera más despreocupada, y nosotros solemos decir que disfrutando más de la vida. Yo no lo conocía mucho, pero lo recuerdo siempre de buen humor y con ciertas ganas de fiesta. Nosotros nos enteramos de que no se encontraba bien hace unos 10 días, cuando estábamos con el COVID. La madre de Lele nos dijo que estaba en el hospital, ya sabíamos que no andaba muy bien de los pulmones y nos preocupamos sobre todo porque estaba solo, con su familia a más de 1000 kilómetros y en medio del tsunami de COVID. Ya os contamos que en Zhejiang estimaron más de 1 millón de nuevos casos al día. Además, tanto su hijo como su mujer también habían dado positivo unos días antes. Por lo visto,
esto, luego llamaron al primo desde el hospital para decirle que su padre estaba empeorando y que había que trasladarlo a otro centro, aunque para ello era necesaria su autorización. Entonces él, en medio del lío, dudó entre darles el permiso directamente o viajar allí en avión. Duda que yo considero más que razonable, aunque luego él se ha culpado a sí mismo un poco por ello. Y cuando llegó le comunicaron que lamentablemente su padre ya había fallecido. La madre de Lele, que es la que suele cuidar de nuestra hija, también fue, quizás por eso la semana pasada algunos ya nos notasteis un poco más liados con los vídeos, aunque ella regresó antes. El primo todavía sigue allí haciéndose cargo de la incineración, que es lo más habitual, los trámites, cosas que si ya de por sí son pesadas, imaginad en esa ocasión. La causa oficial de muerte ha sido una disfunción multiorgánica por insuficiencia respiratoria. Sin embargo, no le hicieron un test y aunque se lo hubiesen hecho, eso no tendría por qué implicar un fallecimiento debido al COVID, porque de acuerdo con las nuevas directrices, si había una enfermedad previa, es muy difícil que lo consideren así. Si en ese momento hubiese alguien de la familia con él, habrían exigido hacerle una prueba, entre otras cosas, porque de esa manera la Seguridad Social se puede hacer cargo de parte de los gastos. Pero para cuando llegaron allí ya no había nada que hacer. El tío de Lele tomaba medicación para el asma y es posible que sufriese un ataque, pero el ataque habría sido mortal si no hubiese ido acompañado del virus. Pues nosotros no somos médicos, pero hemos buscado información, lo hemos comentado por ahí y la verdad es que lo dudamos. De hecho, él nunca antes había sufrido un ataque como para ser hospitalizado. Nosotros no podemos decir que sea una muerte por COVID porque simplemente no tenemos la capacidad de comprobarlo, pero estamos prácticamente seguros de que ha sido causada por la ola de COVID y las dificultades que se han visto en los hospitales. El tío estaba trabajando, no estaba de baja y se muere por el asma, que nunca le había dado un problema tan serio con apenas 65 años. Mirad, ahora viene un vendedor ambulante con la megafonía a tope. Vende fruta. Unas manzanas. Mierda, demasiado tarde. ¿Y cuántas personas más se han visto afectadas de una forma similar? Pues de momento no tenemos ni idea. Supongo que se sabrá cuando revisen el exceso de mortalidad o cuando actualicen los datos de fallecimientos por COVID, que en estos momentos son poquísimos y no cuadran de ninguna manera con lo que vemos en otros países. También tenemos que decir que los abuelos de Lele, de más de 80 años, el abuelo ya tiene casi 90, están bien, y el resto de sus parientes aquí en el pueblo lo mismo. Pero a mí, igual que a muchos otros aquí, la verdad es que me está sorprendiendo la manera en que están minimizando los efectos de la ola, aunque creo que sé por qué lo hacen. Yo pienso que si las personas con problemas de salud previos que han fallecido durante la ola fuesen consideradas víctimas del COVID, muchos pedirían volver a la política de cero casos. Eso podría generar un problema social y político incluso más grave que el de las protestas contra las medidas que vimos hace no mucho. Y todo apunta a que ya no hay vuelta atrás, no podemos retomar el cero COVID. Desde mi punto de vista, después de atender a lo que plantean la mayoría de los medios de este país, las razones son económicas. Se ha gastado mucho dinero intentando contener al virus y es insostenible. Aquí se ha tardado mucho más en reconocer que el coronavirus ya no era tan grave y eso ha permitido salvar muchas vidas, sobre todo cuando el nivel de mortalidad era más alto. Pero en cosa de pocas semanas han pasado a considerarlo como una amenaza casi al nivel de la gripe. Y con la gripe pasa justo lo que estamos comentando, que no se le atribuyen muchas muertes en las que ha jugado un papel a menudo decisivo. Y esto no lo digo yo, lo podéis ver en la página oficial de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Es una pena que le haya tenido que tocar a alguien que conocemos y además de esa manera, tan lejos de los suyos, prácticamente solo. Lo bueno, entre comillas, es que parece que en muchos sitios ya se ha pasado por lo peor. Esa parte de los mayores que se había negado a vacunarse, en parte porque estaban muy bien con la política de cero casos, parece que poco a poco cambian de opinión, algo por otra parte normal con noticias como las de nuestra familia, y ahora toca tirar para adelante. Mirad, en esta zona hay gente haciendo camping, una afición cada vez más de moda en China, y luego hay un restaurante casero aquí mismo que hace una comida riquísima. Ofrecen solo unos poquitos platos, pero están buenísimos. Nos dijeron que usan leña para cocinar, que no sé si al final es tan importante
importante, pero los ingredientes de casa se notan mucho. Ya no hay prácticamente ninguna restricción ni ningún tipo de control sobre la gente que se contagia. Y nosotros vamos a intentar que nuestra hija no lo tenga hasta que le toque vacunarse, pero tampoco nos vamos a volver locos. La madre de Lele ha hecho un viaje relámpago para despedirse de su hermano y se ha pegado los últimos días con 2 mascarillas, guantes y mucho miedo de pasarle el virus a su nieta. Ha sido muy duro para ella, aunque es la que mejor lo disimula, y si es verdad que ya hemos pasado por lo peor, pronto tenemos que llevarla de viaje a relajarse un poco porque desde que nació Baby ha sido un no parar para ella. En estas ocasiones algo muy habitual en China es que los parientes y amigos ofrezcan algo de ayuda económica a los familiares más cercanos del difunto. Nosotros también lo vamos a hacer y esperamos que ayude aunque sea un poco. Hoy no vamos a hacer la despedida típica y vamos a deciros adiós deseando que estas situaciones sean cada vez menos frecuentes en lo que queda de pandemia. Un abrazo para todos y nos vemos pronto. Adiós.